Hola amigos del Proyecto Despertar, bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas. Primero que nada, gracias a todos por su paciencia y por su espera. Estuve atravesando toda Europa por tierra y por mar y ahora me he mudado a un lugar más calentito. Me encuentro ahora en España, así que para los seguidores que viven en España, ahora estamos más cerca y estoy disponible para cualquier iniciativa de organizar charlas o conferencias. Luego quería también decir cuál es el siguiente texto que vamos a comentar con el proyecto Despertar. Todos los que comentaron votaron masivamente por los 3 aspectos principales del sendero del Amazon Kappa. Entonces, cuando terminemos con estos videos de preguntas y respuestas que se acumularon en los últimos meses, vamos a comenzar los videos de los 3 principales aspectos del sendero del Amazon Kappa. Y muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Se acumularon muchas preguntas, son tantas que ahora que tengo tiempo vamos a dividirlas en 3 videos porque son muchas para un solo video. Entonces este es el primero de los 3 videos de preguntas y respuestas que seguirán a continuación. La buena noticia es que ahora en este lugar donde me encuentro también dentro de unas semanas o tal vez un mes o un poco más, podré tener un poco más de tranquilidad y de tiempo para dedicarme a hacer videos con más frecuencia. Y de todas las preguntas que recibí, hay muchas que nuestro compañero Jaime Yenir, mandó justamente después de que había hecho el último video de preguntas y respuestas. Y entonces lleva muchos meses esperando. Entonces, este video lo voy a dedicar especialmente a Jaime Yenir, que mandaron muchas preguntas y también hicieron algo muy especial. Jaime se ha dedicado a transcribir el glosario de términos de budismo tibetano en español que vimos en el canal de YouTube y se ha tomado esta tarea de transcribir los vídeos. Y bueno, yo aún no he tenido la oportunidad de leerlo, pero apenas pueda lo haré y apenas este diccionario transcrito por Jaime esté disponible para el público, yo lo puedo también comunicar a través del canal de YouTube. Gracias Jaime y Yenir por estar siempre presentes. También les he mandado un pequeño regalo desde Barcelona. Entonces ojalá que les llegue pronto con sus amigos del centro budista. Y bueno, vamos a comenzar esta lista de preguntas. La pregunta de Jaime es muchas preguntas en una, esta primera pregunta, entonces vamos a ir como leyendo y comentando al mismo tiempo. Al principio, esta que muestro en la diapositiva es con la parte principal, pero voy a ir leyendo también la introducción. Dice, para que el karma opere y posea el potencial de generar sus consecuencias, es preciso que parta de las bases concretas, la existencia continua del mundo físico y mental. Podemos establecer la continuidad del mundo físico hasta el principio de un universo particular, y desde este inicio hasta el vacío. Eso no me queda muy claro qué quiere decir desde ese inicio hasta el vacío. Luego dice, el budismo acepta la existencia de las llamadas partículas espaciales, Namgyal en tibetano. Hay que ser un poco cuidadosos cuando se dice el budismo acepta, y es por una razón muy sencilla. Hay muchas escuelas de filosofía budista y a veces difieren en aspectos básicos y en aspectos sencillos, como por ejemplo lo que es el átomo, las partículas del universo, y lo que toman como realidad última o como realidad convencional. De hecho, la diferencia entre las escuelas filosóficas es justamente basada en lo que toman como realidad última y como realidad convencional, y de qué manera aceptan la existencia y la existencia de la materia. Tenemos las bases, el sendero y el resultado. La diferencia de las bases es justo esto que estamos planteando en este momento, que distintas escuelas pueden tener distintas aceptaciones o percepciones del mismo principio. Entonces, no sé exactamente si existen las partículas espaciales y afirma que hay un estado de vacuidad que contiene la fuente del universo material. Así pues, no podemos decir que el eterno proceso de continuidad de la materia y la mente sea causado por el karma. No me queda claro hasta qué parte es una cita del libro Las Cuatro Nobles Verdades del Dalai Lama, y tendría también que ver en qué contexto esto está dicho, pero esto se parece más al concepto de vacuidad y energía sutil que existe dentro del Tantra, porque en líneas generales vamos a hablar de estas partículas, las partículas porque son distintos conceptos dependiendo de la escuela y de lo que se esté hablando, del contexto. Por ejemplo, tenemos lo primero que son las partículas atómicas. Entonces, las partículas atómicas que mencionan en muchos sutras se refieren, por ejemplo, cuando dicen tantos cuerpos, cuantos átomos de arena hay en el río Ganges.
Eso se puede fácilmente traducir como granos de arena. Y esa partícula a la que nos referimos en este caso podríamos definirla como el objeto más pequeño que puede ser visto por el ojo humano. Entonces, esa sería una partícula general, de la cual no se habla necesariamente de su existencia o de su no existencia. Luego, más adelante, cuando entramos en las escuelas filosóficas y las distintas divisiones, tenemos otro tipo de partícula, la partícula universal, que es parecida también a la partícula espacial, pero que en tibetano es Dultron Chokichame, que quiere decir la partícula sutil unidireccional, espacial unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que tiene solamente una dirección, porque cualquier objeto material, así sea el más pequeño, va a tener direcciones norte, sur, este, oeste. Entonces se habla de la existencia mitológica o hipotética de esta partícula universal que es unidireccional, es decir, que no puede ser dividido en partículas más pequeñas, pero eso es solamente una hipótesis. De hecho, algunas de las escuelas Theravada, que como tú bien dices en tu pregunta, creen en esta partícula, pero muchas de las otras escuelas la rechazan. De hecho, la escuela Mahayana, justamente como lo dices, no acepta esta partícula universal sutil unidireccional. Eso no existe. No existe, no se acepta como verdaderamente existente y no se acepta como realidad última, mientras las escuelas Hinayanan toman esta partícula universal como un ejemplo de realidad última, de algo que existe verdaderamente, pero por supuesto no es así en las escuelas Mahayana. Y luego tenemos la partícula espacial, otro tipo de partícula de la cual se comenta en el budismo tibetano, esta partícula espacial que está más conectada con el concepto de Tantra, y es la unión de energía sutil y vacuidad. Por eso puede ser que se refiera a esto, su santidad Dalai Lama, como la fuente de la materia, porque todo es una proyección de nuestra mente hace que se mueva el karma, pero a nivel sutil nuestra mente es esta indivisibilidad de energía sutil y mente sutil, y también es la unión de esta claridad de la mente y la vacuidad, que es su verdadera existencia. Entonces tal vez se refería a esta cualidad de claridad y vacuidad de la mente, que es al mismo tiempo indivisible de la energía sutil, o la materia sutil, energía sutil, y que es la base de todos los fenómenos que existen en el samsara. Entonces son distintos tipos, hay que hacer distinciones en los distintos tipos de átomos universales o de qué tipo de partículas se está hablando, porque depende de la escuela filosófica y depende también del contexto. Luego dice que hay un continuo permanente de energía física muy sutil y que estas son las partículas espaciales. A esto se refiere, es el concepto de energía que se encuentra en el Tantra, la energía sutil y la mente sutil indivisibles, pero obviamente eso no quiere decir que es la realidad última o que es incambiable. Luego dice, para que se produzcan transformaciones de la realidad física, la cual al final surge de un mundo macroscópico que puede de hecho influir directamente en las experiencias de dolor, placer, felicidad y sufrimiento de los seres. Bueno, esto es todo, la proyección obviamente de la realidad que percibimos a partir de la energía primordial o naturaleza búdica. Luego dice, ¿podrías explicar esto que menciona el Dalai Lama, las partículas espaciales que equivalen en el vehículo Theravada a los componentes finales? Exacto, esta parte de la pregunta es cuando menciona los vehículos Theravada que toman como verdaderamente existentes estas partículas, esta hipotética partícula unidireccional espacial, que es la base de la existencia y que es la realidad última porque es indivisible. Pero como estamos comentando, la escuela mayámica no acepta esta partícula como siendo realidad última por un motivo muy sencillo. No puede ser unidireccional. Cualquier materia, por más pequeña que sea, va a tener direcciones norte, sur, este, oeste. Entonces, si se divide en una dirección, esa dirección a su vez se convierte en una partícula de materia que también va a ser direccional y tampoco va a ser realidad última, y así sucesivamente. Entonces, el mayámica efectivamente rechaza esta hipótesis de la partícula. Y así son cosas distintas, esa partícula y lo que menciona el Dalai Lama como partícula del espacio, que es relacionado con el Tantra, son cosas distintas. Luego dice, la existencia continua del mundo físico y mental, un continuo permanente de energía muy sutil. Y hay un estadio de vacuidad que contiene la fuente del universo material. No es contrario a lo que se dice que nada es permanente, que nada es fijo e inalterable, que nada tiene una existencia inherente, independiente, etcétera, etcétera. No es contradictorio, porque el hecho de que lo que pasa es que cuando se traducen términos del tibetano a idiomas occidentales, a veces hay pequeños errores. Cuando dice un continuo permanente de energía física muy sutil, en realidad lo que quiere decir es un continuo
constante, que nunca se detiene, de flujo de energía. No quiere decir que sea permanente, por lo tanto no contradice el principio de la impermanencia del budismo, porque el hecho de que el flujo de energía de la mente y energía sutil sea constante no quiere decir que sea incambiable. El hecho de que sea continuo por siempre e indetenible desde un tiempo sin principio y hasta un tiempo sin final no quiere decir que sea permanente. Y no es permanente porque a pesar de ser un continuo indetenible, cambia, porque cambia instante tras instante. Entonces no contradice este principio. Esta fuente del universo material no vendría algo así a ser como el principio de todas las cosas. Eso no contradice uno de los principios esenciales de la enseñanza del Buda, que nos dice que todas las cosas ocurren debido a una causa. No, absolutamente no, porque desde esta pregunta, esta afirmación se hace desde el punto de vista del Tantra. Y para la cosmología tradicional tibetana, el principio del Tantra es la mente misma y todo surge dentro de la mente misma. Entonces tenemos la naturaleza búdica, y esta naturaleza búdica en su aspecto más sutil es la unión indivisible de energía sutil y mente sutil, y a partir de esto, como carga con las formaciones kármicas, etcétera, etcétera, se proyecta una serie de fenómenos que se manifiestan como realidad externa y que son percibidos por el individuo. A eso se refiere, no dice que es la fuente incambiable o que es la fuente básica, pero desde el punto de vista del Tantra, la mente primordial es la base del universo, es la base de la existencia, pero no quiere decir que por esto sea permanente, inmutable, etcétera, etcétera. Comentaste en una clase que la causa para renacer en el mundo de los devas o dioses es el orgullo. También se dice que la ignorancia puede ser una causa, pero también tengo entendido que no necesariamente se renace en ese plano como producto de estos estados mentales aflictivos, que también se puede renacer en este plano como producto de la práctica de la generosidad y en general por hacer acciones virtuosas, donde luego los seres renacerán en esos planos de felicidad y gozarán de múltiples placeres en recompensa por sus buenas acciones anteriores, viviendo en un estado de felicidad total, rodeados de lujos, belleza y placeres sin fin. Cualquier persona sencilla donde no prive el orgullo ni la ignorancia podría renacer en este plano como producto de sus acciones virtuosas. Pues sí, como siempre, el karma es muy complejo, es una red muy compleja de causas y efectos y no podemos saber con precisión el resultado exacto a menos que tengamos clarividencia. Pero sí, hay mucho, la causa principal, cuando se explica la rueda del samsara, se asocia a cada uno de los reinos de existencia una aflicción, pero eso es en términos generales, eso es para dar una idea de cómo la mente aflictiva proyecta los reinos de sufrimiento dentro de la existencia, pero no necesariamente es estricto, es que solo por esta aflicción se renace en este reino. Todo lo contrario, hay incluso distintas versiones, distintas opiniones de cuál aflicción va asociada con cuál reino, pero obviamente todos los reinos tienen distintas aflicciones y más de una aflicción te proyecta en un reino. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí, se asocia la aflicción de los devas o de los dioses con el orgullo, y también la ignorancia puede ser una causa. Y sí, es cierto que cualquier persona también puede renacer como un resultado positivo de su karma positivo, renacer en estos reinos superiores de existencia como Deva o Semideva, por supuesto. Se dice que es una mezcla incluso, a veces dicen, de karma positivo y de ignorancia. Karma positivo, es decir, haber hecho acciones positivas de cuerpo, palabra y mente, pero combinado con ignorancia. ¿Por qué? Por creer, por ejemplo, en las bases equivocadas de la realidad, o por dedicar todos los méritos a renacer en el reino de los devas en lugar de alcanzar la iluminación. Entonces sí, por supuesto, puede ser también un resultado, de hecho, necesita karma positivo para poder renacer en los reinos superiores. Se dice de todas formas que el vehículo humano es el mejor porque hay tanto sufrimiento como felicidad, mientras que en el reino de los devas, por haber solamente placer y no experimentar sufrimiento sino hasta el final de la existencia como deva, entonces se distrae esto de la búsqueda de la iluminación. Pero por supuesto, ese plano, el renacimiento en ese plano, es el resultado de acciones virtuosas, combinados con cierta ignorancia, que no dedicó los méritos hacia la iluminación o no tenía el Dharma, por ejemplo, y también el problema de renacer en estos reinos como resultado del karma positivo, pero mezclado con ignorancia, es que se gasta todo el karma positivo como si fueran los ahorros, se gastan y al gastarse se cae inmediatamente de cualquier reino superior a, quién sabe,
a cuál reino inferior nos puede llevar nuestro karma. Luego la pregunta siguiente dice: ¿puedes ampliar un poco el tema de los semidioses o asuras? Nunca he entendido cómo es ese asunto de que ellos y los dioses viven en permanente guerra. ¿No se supone que los dioses viven su propio mundo rico en placeres sin fin, lujos, paz, felicidad por sus méritos acumulados en una vida humana? Bueno, una vez más, no hay que aferrarse a todas estas explicaciones de la cosmología tibetana como si fueran literales, como si fueran algo literal. Sí, esta es la explicación que se da en la cosmología tradicional, y cuando hablamos de la rueda del samsara, se ve un árbol entre el reino de los dioses y el reino de los semidioses. Y se ven los semidioses debajo del árbol queriendo tomar las frutas del árbol, y los dioses en la parte de arriba del árbol que ni se enteran de que los semidioses están en guerra y se comen los frutos del árbol. Por eso se dice que la existencia de los semidioses se asocia con la envidia, porque la envidia es la aflicción predominante en ese plano. Pero son todos ejemplos, ¿entiendes? No hay que tomarlo como literalmente los asuras luchando. De hecho, podríamos decir que incluso según algunas teorías y algunas divisiones de los reinos de existencia, cuando en lugar de dividirlo en 6 se divide en 5, devas y semidevas están en el mismo plano. Entonces podríamos ponerlo de esta manera, que son prácticamente del mismo plano, solo que unos se encuentran en una mejor situación, y esos serían los devas, y unos se encuentran en una situación no tan buena, en la que existe un poquito más de sufrimiento y un poquito más de aflicción, y es la aflicción de la envidia. Y esos serían los semidevas. La pregunta siguiente dice: ¿qué es exactamente un nirvana estático? ¿Se podría decir que es una especie de tierra pura? Comentaste que solo las tierras puras tienen budas y bodhisattvas. ¿Por qué no también los arhats, siendo que ellos son seres puros en cuanto a que han erradicado todas sus impurezas mentales? Tampoco los seres humanos ordinarios podemos renacer en una tierra pura y desde allí practicar el dharma y alcanzar la iluminación. Dentro de los planos de existencia, ¿en qué lugar podríamos ubicar a las tierras puras? Ok, una vez más, muchas preguntas en una. Vamos a comenzar respondiéndolas a medida que las vamos leyendo. ¿Y qué es exactamente un nirvana estático? El nirvana estático es un tipo de vacuidad. El nirvana estático es simplemente la vacuidad inherente en todos los fenómenos, la ausencia de existencia intrínseca, que es una característica de todos los fenómenos, es lo que llamamos nirvana estático. También, dependiendo del contexto y de la palabra tibetana utilizada, podría referirse al nirvana hinayana, inmovible, estático, y lo llaman que no se mueve porque obviamente está en su liberación individual y no trabaja por el beneficio de los seres como en el vehículo Mahayana. Luego, continuando con tu pregunta, vamos a ver, dice: ¿se podría decir que es una tierra pura? No, es distinto, porque la tierra pura es un concepto Mahayana y es activo, no es inactivo. De hecho, trabajas por los seres y por ti mismo para alcanzar la iluminación si renaces en una tierra pura. Comentaste que solo las tierras puras tienen budas y bodhisattvas. No solamente las tierras puras tienen budas y bodhisattvas. De hecho, el Buda Shakyamuni se manifestó en nuestra tierra, y él y la tierra no era una tierra pura. Todo depende de la mente, de cómo la mente lo percibe. Y las tierras puras tienen budas, bodhisattvas, y también tienen seres que no han alcanzado un nivel alto de logro espiritual, pero que han alcanzado el mérito suficiente para poder renacer en condiciones súper favorables para practicar el Dharma, como por ejemplo renacer en Dewachen. Dice: ¿por qué en las tierras puras no hay arhats, siendo que ellos también son seres puros? Es que la tierra pura no quiere decir que es para los seres puros. Las tierras puras, como concepto de la cosmología tradicional indotibetana, son planos, y ¿cómo decir? La razón para renacer en una tierra pura es la bodhicitta, es querer ayudar a todos los seres a alcanzar la iluminación rápidamente y tener una gran acumulación de méritos y una motivación pura. Entonces es una cosa mahayana. Los que van a las tierras puras son bodhisattvas, porque van allí para poder practicar rápidamente y llevar a los seres a la iluminación. Entonces no hay arhats porque ellos ya están liberados y no tienen la motivación de volver al samsara para ayudar a los seres. Entonces es por eso que no hay arhats en las tierras puras, porque no lo necesitan
y porque no está dentro del sendero de la práctica Hinayana, ya tiene su nirvana individual, pues la única razón por la que un arhat aparecería en una tierra pura es si lo despiertan, como se menciona a veces en las enseñanzas, los bodhisattvas le tocan la puerta y le dicen, mira, tienes que volver al samsara a ayudar a los seres. Entonces puede que en ese proceso el arhat que ya está liberado rápidamente puede renacer en una tierra pura, pero normalmente no se habla de arhats que están en las tierras puras, porque ya han trascendido, ya son arhats, no tendría sentido renacer en una tierra pura, si lo que se busca es la liberación individual. Luego dice, tampoco los seres humanos ordinarios podemos renacer en una tierra pura y desde allí practicar el Dharma y alcanzar la iluminación. Sí, claro que sí. De hecho, el renacimiento en una tierra pura tiene como causas las plegarias de aspiración y la acumulación de karma positivo. Entonces, hay tierras, dependiendo, según el budismo tibetano, depende de la tierra pura, puede que haya diversos requisitos para entrar, y hay tierras puras en las que son más difíciles de acceder y se llega gracias a la práctica del tantra, de la visualización tántrica, pero hay tierras puras en las que es menos difícil entrar, dependiendo de la deidad de meditación, y la más famosa de todas, obviamente, es Sukhavati, de Huachen, de Buda Amitabha, que hizo una promesa de que todos los seres, aunque sean ordinarios, aunque no tengan gran mérito, aunque no tengan grandes logros espirituales, con tan solo decir su nombre y recordar el Buda Amitabha en el momento de la muerte o decir el mantra, puedan llegar a de Huachen. Entonces, en teoría, esa es la tierra más fácil de llegar, la tierra pura más fácil a la que podemos llegar. Luego que dice, dentro de los planos de existencia, ¿en qué lugar podríamos ubicar a las tierras puras? Es que las tierras puras no las podemos ubicar dentro de los planos de existencia del samsara porque están fuera del samsara. Es como si fuera una tierra libre, que no es nirvana y no es samsara. Entonces, si renaces ¿por qué? Porque si renaces en la tierra pura, ya no hay vuelta atrás. Es prácticamente imposible volver a la existencia cíclica, los 6 reinos de existencia del samsara, una vez que has renacido en la tierra pura. De la tierra pura ya es muy poca distancia hasta alcanzar la iluminación, comparado con la distancia de tiempo y de mérito que toma llegar hasta la tierra pura desde los reinos inferiores de existencia. Luego la pregunta siguiente, ¿se podría decir que nuestro cuerpo físico es una especie de nirmanakaya de nuestra naturaleza búdica? Pues sí, es muy bonito, es una forma muy poética de presentarlo, meditando sobre la visión pura, que es lo opuesto de la visión ordinaria. Es perfecto decir que nuestro cuerpo físico es una nirmanakaya que viene de nuestra naturaleza búdica. Pero técnicamente, si vamos a los conceptos y a las definiciones, no estaría correcto porque nuestro cuerpo no es un nirmanakaya. Técnicamente el nirmanakaya es el cuerpo material de un ser que ha obtenido la iluminación. Entonces, en ese respecto no sería correcto, pero es muy bueno meditar y practicar de esa manera porque estás practicando la visión pura, que según el tantra es el antídoto para la visión ordinaria, que es el objeto de abandono del tantra. Luego, Jaime, sobre tu pregunta número 6 de la unión de vacío y vacuidad, debe ser gozo y vacuidad o claridad y vacuidad. Así que debe ser un error. Se dice que el nirmanakaya podría manifestarse de cualquier manera, hasta como un objeto, por ejemplo un puente. Digo un puente porque ese comentario ya se lo he oído a algunos monjes. ¿Es una alegoría o es textual? Es una alegoría en el sentido de que lo encontramos en las plegarias, como por ejemplo en Bodhisattva Charyavatara, como plegaria de aspiración, pueda yo ser un puente, un barco, etcétera, etcétera, como una herramienta para desarrollar bodhicitta, pueda yo tomar cualquier aspecto que pueda ser de beneficio para eliminar el sufrimiento de los seres. Entonces por eso se dice eso de ser un puente, pero técnicamente sí, el nirmanakaya podría manifestarse de cualquier manera, aunque el puente no es un ser viviente. El nirmanakaya se manifiesta como un ser viviente, el puente no es un ser viviente. Entonces habría como una pequeña contradicción, pero podría ser emanado por el poder del nirmanakaya y gracias a el karma colectivo de las personas que experimentarán dicho puente. Luego dice, ¿de qué manera puede un bodhisattva ayudar a los seres que se encuentran en los infiernos si tomamos en cuenta de que los seres que moran en esos lugares no tienen la oportunidad de que el Dharma les llegue, dado su estado de intenso sufrimiento, sin tener siquiera un momento de descanso? Claro, volviendo al karma de cada quien y al karma colectivo, algunos seres tendrán el karma de, a pesar de haber renacido en los infiernos,
debido a las conexiones kármicas que han creado en vidas pasadas con algún bodhisattva, tendrán el karma increíble de que incluso dentro de una esfera de sufrimiento como pueden ser los reinos infernales, debido a su fuerte conexión kármica con un bodhisattva, ese bodhisattva se manifieste y, por ejemplo, le enseñe el Dharma o le dé una enseñanza que lo ayude para purificar rápidamente. Lo que sí sabemos es que los bodhisattvas desean renacer en los reinos inferiores, incluso en los reinos infernales, por su gran compasión para poder ayudar a los seres, pero la ayuda que puedan o no recibir estos seres en los reinos inferiores de existencia depende de su propio karma, de experimentar o no este Dharma, esta enseñanza del Dharma o esta transmisión de Dharma dentro de reinos de existencia negativos, como por ejemplo los reinos infernales. Luego dice, ¿a qué plano de existencia se dirigen después de muertas las personas alcohólicas, drogadictos, ludópatas, personas dominadas por la lujuria, etcétera, y que no necesariamente son personas dañinas? Según la presentación tradicional del budismo tibetano, todo lo que está asociado con adicción viene de la aflicción del apego y por lo tanto lleva a renacer como espíritu hambriento. Entonces eso sería como tradicionalmente se convierte en causa kármica de renacer como espíritu hambriento. ¿Por qué? Porque el espíritu hambriento no logra trascender, ¿cierto? Se queda en ese plano de los espíritus hambrientos por su apego a experimentar determinadas sensaciones de placer. Puede ser sensación de placer de los 5 sentidos, de cualquier tipo. Entonces las adicciones son apegos muy fuertes y eso se manifiesta como la aflicción del apego, del querer aferrarse a ese objeto de deseo. Y si seguimos la línea de la aflicción, el reino que está de existencia que está asociado mayormente con la aflicción de la avaricia, del deseo y del apego, es el reino de los espíritus hambrientos. Pero una vez más, esto no es tan literal, no podemos saber a dónde nos lleva el karma. Y luego dice, se dice que si una persona cree en Dios y en el paraíso, que toda su vida ha creído firmemente en eso, en el momento de la muerte está consciente de que ha sido una buena persona y ha cumplido con su deber, esa persona va al paraíso porque es el lugar que ha estado proyectando en su vida. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de un terrorista que cree con profunda devoción que matando a los infieles irá al paraíso, que está convencido que Alá le premiará por su acción? ¿Irá a su paraíso solo porque cree firmemente en haber cumplido con su deber? Esta pregunta es muy importante porque en el budismo tibetano se repite una y otra vez la importancia de tener un estado mental positivo en el momento de la muerte. Y se dice también, justamente como explica Jaime en su pregunta, que esta proyección es fundamental en el momento de la muerte porque si tenemos una muerte tranquila, la conciencia en paz de que hemos actuado correctamente en nuestra vida y además tenemos una idea de un lugar a donde iremos después de la muerte, y si reproducimos una y otra vez cuando estamos en vida, una y otra vez esta proyección de este lugar en el momento de la muerte, lo más fácil es que nuestra conciencia sea proyectada en ese lugar. Y esto es en lo que consiste el Tantra tibetano, justamente en tejer este universo paralelo en el cual vamos a proyectarnos en el momento de la muerte gracias a 2 cosas. Número 1, nuestra familiarización con la visualización de la tierra pura, y número 2, nuestro estado mental en el momento de la muerte y todo el karma que hayamos acumulado. Entonces, el karma y aflicciones final del momento de la muerte y también cuánto nos hemos familiarizado durante la vida con esta realidad, esta dimensión que queremos crear. Entonces, en el caso de un terrorista que cree firmemente en que lo que está haciendo está bien, por un lado, sí va a haber un cierto de mente positiva en el momento de la muerte que se debe a su fe, etcétera, etcétera. Pero también, seguramente que en algún lado de su mente habrá una cierta preocupación por las personas a las cuales está creando sufrimiento. Entonces, si existe esta lucidez de reconocer de que su acto, a pesar de parecer lo más apropiado según su cultura, crea sufrimiento en los demás, una persona que tiene compasión no puede dejar de sentir compasión, y ese momento de duda en el momento de la muerte puede ser muy radical, puede totalmente cambiar el estado en el cual se encuentra la mente en el momento de morir. Pero aparte del estado de la mente, el estado en que se encuentra la mente en el momento de morir no es solamente lo que nos va a proyectar en el bardo y sucesivamente en nuestra existencia siguiente, es sobre todo el karma y las aflicciones.
Entonces, a pesar de que en ese momento no tengo una mente negativa, esa persona que está muriendo y que creando sufrimiento, a pesar de que esté firmemente convencido y se haya familiarizado toda su vida con un cielo al que está firmemente convencido de que va a ir, y a pesar de que en el momento de que hace este ataque terrorista, se suicida, no siente tanto miedo, pero yo creo que incluso con mucha convicción uno siente miedo en ese momento, a pesar de que se cumplan todas estas condiciones, el límite de renacer o no sin sufrimiento es si hemos creado o no sufrimiento en los demás. Y eso está, obviamente que en ese momento se ha pasado el límite porque se crea un sufrimiento increíble en muchísimas personas. Este sufrimiento se refleja en todas sus familias y bueno, la acumulación de karma negativo es muy fuerte. Entonces no sabemos cómo ha sido su acumulación de karma antes de esta vida, pero por la vida presente obviamente que no será proyectado a un reino de existencia positivo, sobre todo muriendo de una muerte violenta. Es muy difícil renacer en los reinos superiores de existencia si como practicante, por ejemplo, no se tiene una muerte lenta, una muerte en la que te permite meditar sobre la disolución de los elementos sutiles. Incluso un practicante que ha sido toda su vida una buena persona, etcétera, etcétera, y en el momento de la muerte, si ocurre una muerte violenta podría también tener un bardo y una proyección negativa, porque no tiene el tiempo de transformar la muerte en sendero hacia la iluminación. Entonces son muchos factores, pero digamos que lo principal es no solamente el estado de la mente en el momento de la muerte, sino a dónde te va a proyectar, a dónde te va a llevar el karma y las aflicciones, según cuánto sufrimiento creamos o no en los seres que nos rodean. Luego se dice que en las tierras puras hay seres ordinarios y que desde allí se puede alcanzar la iluminación. Sin embargo, he leído que solo desde el plano humano es posible transformar la mente a través de la inteligencia y el razonamiento y eventualmente alcanzar la iluminación. De allí que los maestros hablan insistentemente de la necesidad de anhelar alcanzar siempre un renacimiento humano. Conectando esto con la explicación anterior sobre las tierras puras, no son planos de existencia, entonces podría ser un humano que renace en una tierra pura. El plano humano es el mejor de los 6 planos de existencia dentro del samsara para poder desarrollarse y alcanzar la iluminación, porque tiene una cantidad similar de sufrimiento y de placer, y de esa manera te puede inspirar a querer liberarte del sufrimiento y alcanzar la iluminación. Además tenemos capacidad intelectual que podemos utilizar tanto para el análisis lógico como para la experiencia directa a través de la meditación de la realidad última. Entonces esas son cosas muy especiales que no existen en otros planos de existencia dentro del samsara, pero técnicamente si vas a una tierra pura estás fuera de los 6 planos de existencia y posees las características no solo intelectuales sino para meditar, para comprender el Dharma, para desarrollar de las características emocionales también de un ser humano. Entonces es como tener las cualidades humanas de obtener la iluminación, pero estando en un entorno favorable que fuera del samsara, sin retorno al sufrimiento del samsara, que te permite practicar más rápidamente. Y por supuesto que debemos anhelar siempre alcanzar un precioso renacimiento humano, pero si se logra renacer en una tierra pura está muy bien también, ¿entiendes? Depende del karma que se haya logrado acumular, porque se necesita una gran cantidad de karma positivo para renacer en una tierra pura y una gran cantidad de visualización y de plegarias de aspiración durante tu vida. Luego dice: ¿puedes relatar cómo es que existe esa guerra eterna entre los dioses y los semidioses? Bueno, de esto ya hablamos anteriormente. Estas que simboliza el árbol de los deseos, es el árbol de unas frutas deliciosas que los semidioses quieren comerse, pero están en la parte de arriba del árbol y los dioses se las comen, entonces los semidioses sienten envidia. Es muy alegórico, es sobre todo alegórico y no debemos aferrarnos tan literalmente a estas explicaciones, sobre todo cuando se trata de metafísica indotibetana, ¿cierto? Pero hay muchas versiones como se explican estas historias y está un poco conectado con la mitología hindú también, porque el tantra budista y todas estas explicaciones, sobre todo la parte de metafísica, viene del hinduismo. Y luego dice: los 5 Dhyani Budas están relacionados con 5 planos de existencia y con 5 energías principales. Akshobhya está identificado con la energía de la rabia y el plano infernal, Vairochana con la ignorancia y el plano animal. Amitabha simboliza el deseo y está relacionado con el plano humano.
Amoghasiddhi la envidia y los semidioses. Ratnasambhava simboliza el orgullo, la vanidad y está relacionado con los dioses. Pregunta, ¿dónde queda el plano de los espíritus hambrientos junto a la energía de la avaricia y de la mezquindad? Bueno, con respecto al sistema de los 5 dhyani budas, esta energía de compararse, de envidia, de celos, de avaricia, sería la energía verde, la energía de Amoghasiddhi, pero en términos de reinos de existencia, los espíritus hambrientos los conectan con el reino animal. Los espíritus hambrientos, esa pregunta cuando se la hacían a mi maestro Geshe Tsegon, él decía que podríamos catalogar los espíritus hambrientos como perteneciendo al reino animal. Incluso los nagas y ciertos tipos de espíritus de la naturaleza también se colocan en la categoría del reino animal. Y luego dice, he leído algunos textos tanto en la tradición Theravada como Mahayana en que el resurgimiento de los mundos al principio los seres eran luminosos y puros, su estado era paradisíaco, no conocían ningún deseo ni el odio, eran como los demás seres vivos, no sabían de hostilidades ni de luchas y no conocían la muerte hasta que cayeron del orden divino celestial en que se encontraban. Esto es semejante a lo que se relata en la Biblia, a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Tú una vez explicaste que desde tiempos sin principio la sabiduría y la ignorancia surgieron juntas, que ellas eran como la cáscara del arroz y el arroz, que surgen juntos. La cáscara simboliza la ignorancia y el arroz la sabiduría o naturaleza búdica. Pregunta, ¿cómo pueden compaginar el hecho de que al principio los seres eran luminosos y puros, sin mancha, y el hecho de que la ignorancia y sabiduría siempre van de mano hasta que nos iluminemos? ¿Qué significa exactamente que al principio los seres eran luminosos y puros? Primero, de nuevo, no hay que aferrarnos literalmente a las explicaciones metafísicas indotibetanas del universo, etcétera, etcétera, porque si no también tendríamos que mantener la idea de que la Tierra es plana, pero podríamos decir que al decir que los seres eran puros y sin mancha no quiere decir que no tuvieran ignorancia. Además, esta descripción que se encuentra en algunos textos de algunos seres no se aplica a todos los seres del universo, pero sí sé muy bien de qué descripciones estás hablando. Incluso hablan de que los seres, estos seres de los cuales se narra la transformación en seres materiales a partir de la luz y de seres luminosos, incluso dicen que los orificios de nuestro cuerpo surgieron en el momento en que comenzaron a comer comida material y necesitaba salir de su cuerpo y los cuerpos se volvieron burdos, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con la ignorancia o la liberación del sufrimiento. Estos seres que ellos describen y estos seres cuya evolución no se aplica a todos los seres del samsara y mucho menos necesariamente y únicamente al planeta Tierra, se narra como de una energía muy sutil, la energía se fue convirtiendo en más y más burda, etcétera, etcétera, y las aflicciones también surgieron, pero eso no necesariamente es la evolución de todos los seres. Está hablando de cómo ciertos seres o los seres que conectan con la existencia en la Tierra en un momento determinado pasaron esa evolución de ser energía sutil a convertirse en energía burda, pero no quiere decir que desde el principio que no hayan tenido ignorancia, porque si no, no existirían ni siquiera, no hubieran siquiera existido dentro del samsara. No existe en el budismo tibetano esa noción de la perfección que luego se vuelve imperfecta y ahora tiene que purificarse. Eso es una cosa que existe en el cristianismo, pero en el budismo tibetano es tal cual los explica. La ignorancia y la sabiduría primordial vienen juntas como un grano de arroz y su cáscara desde un tiempo sin principio. El hecho de que en algún momento, en alguna dimensión descrita a través de esta metafísica, de esta cosmología indotibetana, se habla de cómo ciertos seres pasaron de ser energía sutil a tener energía burda y un cuerpo burdo, no tiene absolutamente nada que ver con que hayan tenido o no hayan tenido ignorancia, porque si no existía la raíz de la ignorancia, ni siquiera se hubieran manifestado en el samsara, ¿cierto? Pues la ignorancia es la raíz de todo lo que existe en la existencia cíclica. Y concluimos de esta manera el primero de los 3 videos de preguntas y respuestas sobre el budismo tibetano. Gracias a Yenid, espero que estén muy bien.